y tu fidelidad, Dios te va a bendecir. Aleluya. Si tienes tu Biblia, el libro de Romanos capítulo 5. Si me pueden dar un poquito de monitor, por favor. Romanos 5, del 1 al 5. Vamos a leer estos versículos. Quiero ministrar un mensaje que le he llamado: las pruebas son buenas. Gózate. Amén. Dice así Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias a Dios te damos en este momento por tu palabra. Oramos, Dios, que en este servicio, Dios, toques cada persona que está aquí presente, Señor, y aquellos que están viendo, Señor Padre Celestial, esta predicación, Dios, toca sus vidas, trae convicción sobre ellos, Dios, en este momento. Fortalece, Señor Padre, las fuerzas de cada uno de mis hermanos, Dios. Quita todo desánimo, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea derramado, Dios, en cada vida y en cada persona que escuche y ve este mensaje, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Estaba mirando una ilustración y me llamó la atención porque decía la ilustración: gracias por mi dolor. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie nos gusta el dolor. Por eso tenemos tantos medicamentos, amén, para quitarnos el dolor de las articulaciones, el dolor de cabeza, el dolor de las uñas, el dolor de las orejas, o cualquiera que tengamos el dolor, inmediatamente buscamos una Tylenol, ¿verdad? O buscamos a lo mejor algún otro medicamento, pero escucha bien, todos buscamos sacarle la vuelta al dolor. Pero vamos a mirar a ver sobre lo que dice esta ilustración. Era un niño de 2 años, prácticamente, a los 2 años se le diagnosticó a este niño con el nombre David, amén, una enfermedad de leucemia. Amén, así que los doctores empezaron rápidamente, amén, a intervenir en esta enfermedad, a hacerle diferentes estudios. Empezaron a hacer, o lo trasladaron a Massachusetts, en Boston, en el Hospital General. El doctor, amén, John Truman, dio un diagnóstico aterrador para la madre. El diagnóstico era que el niño tenía una posibilidad o probabilidad de vida de 50-50. Los análisis de sangre, los medicamentos intravenosos, el miedo, el dolor, amén, para el niño fueron demasiados. La madre, cada vez que llevaba a su hijo a todos estos tratamientos, amén, sus lágrimas no dejaban, amén, de rodar por sus mejillas. El niño gritaba desesperado en el dolor. A los 3 años le hicieron una operación vertebral, una operación muy dolorosa para el niño. La madre, viendo al niño con las lágrimas en sus mejillas, le dijo: recuerda, mi hijo, que si te duele es porque te amamos. El doctor necesita hacer, amén, este procedimiento, amén, para ayudar tu cuerpo, para ayudarte a vivir. Así que el niño, amén, con lágrimas, amén, en sus mejillas, el dolor en su cuerpo, ve a su madre y le regala una sonrisa. Y cuando viene el doctor, le dice el niño al doctor Truman: doctor, gracias por mi dolor. Ahora escuche bien, muchas veces siempre buscamos la forma de evadir cualquier cosa que nos cause el dolor.
Las madres se preocupan, amén, cuando sus hijos les dicen, me duele algo, especialmente hoy en estos tiempos, amén. No quiere ni siquiera que te duela la garganta. Ni siquiera quisiera sentir la rasquera, porque inmediatamente te preguntas, ¿tendré el corona? ¿Tendré el COVID-19? Todos nos preguntamos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos gusta el dolor o la enfermedad. Posiblemente te dirías tú, a través de este texto, de este tema que estoy tratando, que las pruebas son buenas. Dijéramos, claro que no. Especialmente porque toda prueba, tribulación o todo problema por lo que estamos pasando, o los que pudiéramos pasar, o los que ya hemos vivido, todo esto nos causa un dolor, un pesar en nuestra alma, en nuestro corazón. Estamos desesperados y nadie queremos pasar por una prueba. Nadie queremos pasar por el dolor, especialmente de la prueba. La realidad es que las pruebas no son placenteras. No hay una persona en la faz de la tierra que ore, Dios, dame pruebas. Al contrario, no son deseables. Y no es por lo que estamos orando. No son bonitas, ni buenas, ni confortables. Porque todos oramos, amén, por cosas como cosas buenas, bendiciones, un carro, una casa. Amén. No oramos, Dios, quítame esta casa, Dios, quítame este carro, Dios, el dinero que tengo en el banco, que mañana no esté más en el banco. Nadie ora por eso. Nadie ora, Dios, dame una enfermedad, por favor, para saber cómo servirte. Nadie oramos por algo así. Pero a veces las cosas son inevitables. A veces pasan cosas que nos llevan a ello. A enfermedades, a pérdidas de la casa, de un carro, del hogar, de algún ser querido o de la propia vida de uno mismo. En nuestra mentalidad, todos tenemos esta mentalidad, que las pruebas no son buenas, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De ninguna forma, pastor, ni como la pinte. Claro que sí. No son buenas, no son bienvenidas, no las deseamos. Como dije hace un momento, por el dolor que causan. Pero, a ver, las pruebas, de alguna forma, escúcheme bien, van a incrementarse, dice la palabra de Dios. Conforme nos acerquemos a los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo a lo mejor, pudiéramos decir, amén, ya en una profecía, amén, a lo mejor, amén, si estuvieras leyendo en la Biblia, amén, sobre esto, tú mismo pudieras decir, pues yo estoy viviendo lo que dice la Biblia en este momento. Y eso quiere decir que no solamente las pruebas van a incrementar en la vida o aumentar, pero el dolor de ellas también. ¿Por qué? Porque todo esto trae una preparación para la iglesia. Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo que está hablando la palabra de Dios es que en los últimos tiempos, amén, los tiempos iban a ser muy peligrosos, muy difíciles y muy dolorosos. Dolorosos porque la gente van a traicionar aún a sus propios seres queridos, sus hermanos, y muchas otras cosas que van a estar pasando. Pero escúchame bien, déjame hablarte por un momento. Las pruebas son hechas para los cristianos. Qué bonito, ¿verdad? Dijeron usted. Por eso los cristianos, o hay cristianos que se resbalan y se van. ¿Qué de bueno tiene una prueba para mí? Usted se pudiera decir. Bueno, vamos a ver.
Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si usted leyera el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo está hablando, amén, sobre la salvación, está hablando sobre la vida eterna, está refiriendo sobre el rapto, la promesa de Dios, la gloria de Dios, pero también el apóstol Pablo está diciendo, amén, no solamente nos gloriamos de las promesas buenas de Dios, pero también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque las tribulaciones y el dolor y la prueba nos preparan para ese día. En otras palabras, si usted no le pone sal a la comida, le va a salir muy desabrida, ¿verdad? Las pruebas traen un sabor interno a nosotros, cosas que no queremos. ¿Por qué? Porque las pruebas, escuchen bien, aparte del dolor que nos causan, amén, causan en nuestras vidas que nos acerquemos a Dios, que busquemos el rostro de Dios, causan en nosotros que recordemos que hay un Dios en el cielo, y también que nosotros podamos reconocer que Dios nos ha salvado y nos ha dado lo que hemos tenido hasta el día de hoy. El apóstol Pablo habla sobre nosotros cómo tenemos que enfrentar, amén, este dolor, no porque nos gusta el dolor de la tribulación, pero porque sabemos que Dios usa esas dificultades o los ataques de Satanás en nuestras vidas para traer una madurez en nosotros, para trabajar con nuestro carácter, para trabajar con nuestra salvación, para trabajar con nuestra santidad. El apóstol Pablo reconoce que esto es parte de la vida de los cristianos, de la vida cristiana, porque la prueba tiene un motivo, la prueba tiene un propósito, una causa, amén, y esto es que la prueba, amén, cuando estamos viviendo en ella, va a sacar lo mejor de nosotros o va a sacar lo peor de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el que busca a Dios y pasa por prueba, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar a Dios, va amén, a doblegar, va a doblar, amén, su tiempo de oración, va a doblar su fe, va a aumentar, va a crecer, amén, va a estar en una búsqueda, amén, continua con Dios. Va a sacar, amén, lo que ha estado sembrándose en esa vida por los meses previos a esa prueba. Pero también va a sacar lo peor, que no es tan malo, pero si pudiera ser malo. No es tan malo, me refiero en cuando la prueba saca lo peor de nosotros. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta, amén, que tanta fe nos falta, que tanta vida de oración nos falta, amén. Ahí es ahí donde vemos nosotros nuestra falta de carácter, es ahí donde vemos nosotros nuestra falta de madurez, amén, o nuestra falta, amén, de santidad en nuestra vida cristiana. Y es ahí donde nosotros empezamos a tratar con esas cosas en nosotros. Por eso cuando tenemos problemas y vamos a hablar con nuestros pastores, es ahí donde Él nos ministra, trata con nosotros, amén, y nos hace ver cosas que no están bien en nosotros y podemos tratar con ellas. Los hebreos, cuando salieron de Egipto, el plan de Dios, el camino que Dios les había dado, la ruta que Dios les había dado, era para enseñarlos a ellos a pelear, a buscar a Dios, a depender de Dios. Pero miramos que en esa prueba, miramos que en ese propósito de Dios, fracasaron, murmuraron y se rebelaron, porque sacaron lo que había dentro de ellos y en vez de trabajar con ello, en vez de creer la palabra de Dios, en vez de confiar en la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Quisieron regresar a Egipto, matar a Moisés y hacer, usted ya conoce toda la historia. Nuestro adversario Satanás, escuche bien, él está empeñado en causarnos dolor, porque sabe
que cuando nosotros sentimos dolor es cuando nos rendimos, es cuando renunciamos. ¿Alguien de ustedes alguna vez jugó a las luchitas con sus amigos cuando eran niños? O a lo mejor ya de adulto todavía juegas a las luchitas. Yo tenía un amigo en mi barrio, amén, que este muchacho cada vez que iba a la lucha nos escondíamos de él, porque siempre llegaba con una nueva técnica, una llave nueva, y nos agarraba, nos metía la mano por atrás, por enfrente, amén, nos hacía una canica y nos apretaba hasta que cuando sentíamos el dolor, que no podíamos respirar, decíamos, me rindo. Le teníamos terror a ese muchacho cuando iba a las luchas. Pues no solamente es una realidad cuando éramos niños, pero aún de adultos, amén, cuando sentimos dolor en algo, usted va al gimnasio y nomás le da hasta donde usted siente dolor. Si usted va a la bicicleta, amén, solamente pedalea hasta que usted siente el dolor, ya le para. Todos reaccionamos de esa manera. ¿Por qué? Porque no nos gusta el dolor. Y Satanás sabe. Por eso constantemente se enfoca en ponernos en esas situaciones, en que nosotros vivamos esos tiempos difíciles. Amén. ¿Para qué? Para causarnos dolor. Amén. Detrás de todo esto que estamos viviendo no hay duda que Satanás está trabajando detrás. Amén. Desanimando cristianos, robando la fe, la confianza. ¿Por qué? Porque este es un tiempo de prueba donde el cristiano debe de demostrar su fe, su confianza en Dios, creer en Dios. Pero hay cristianos que han sentido el dolor, la pérdida de un trabajo, han sentido el dolor en otras diferentes partes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dejan de diezmar, dejan de ofrendar, dejan de orar, están en la casa aburridos, pero no para leer la Biblia o hacer algo para Dios. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sabemos que tenemos un adversario y sabemos que es el que está detrás de todo esto. Jesús fue llamado varón de dolor, nuestro mismo Señor Jesucristo Salvador, Hijo de Dios, Dios mismo en carne. En otras palabras, ni por ser Dios mismo evitó el dolor o le sacó a la vuelta, porque el diablo causó en él todo este dolor, pero todo este dolor, escúcheme bien, era con el plan de que el plan de Dios fracasara en nuestras vidas, que es la salvación, la redención de nuestra alma. En Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, de Dios abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, en todo esto, escúcheme bien, miramos que el diablo había creado, amén, todo esto, amén, cómo llevar a Jesús por el dolor más fuerte. ¿Para qué? Para que él renunciara. Para que cuando él sintiera el dolor, pudiera renunciar al plan de Dios. A lo mejor si estuviera Débora, la madre de David, y dijera: mi hijo, acuérdate que si te duele es porque te amamos. Dios nos dice lo mismo. El dolor, amén, no es porque Dios no nos ama o porque Dios no está con nosotros. Dios nos ama y Él está con nosotros, y Él ve nuestras lágrimas también que tenemos cuando sentimos el dolor de la prueba, nuestra desesperación, nuestra debilidad. Cuando está nuestra fe por caer al suelo, amén, cuando estamos por dar la vuelta o darle la espalda a Dios, Dios está ahí esperando que nosotros podamos confiar en Él y decir las palabras correctas. Dios, yo confío en ti en todo momento, tú serás mi Dios siempre.
Pero hay cristianos que no actúan de esa manera. Ahora, todo este dolor que él pasó, como hemos mirado aquí, fue quebrantado, menospreciado, sufrió, fue abatido, azotado, herido, molido, castigado. ¿Te imaginas, hermano? Aparte la vergüenza por la que lo sometieron, humillándolo. Porque todo eso estaba hecho para él. Aquí está en Isaías escrito. Y Jesús lo sabía, que estaba preparado para él. Pero a través de todo esto, ¿qué es lo bueno que obtenemos de esto? Pues que a través de todas esas heridas, a través de todos esos vituperios, azotes y llagas, hemos sido libres y sanados. Qué bueno escuchar eso de Jesús, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que pasar por ello, para que otros sean salvados y sean sanados también, a través de nuestras heridas, de nuestro dolor, de nuestros azotes, de nuestras persecuciones, de nuestras tribulaciones, a través de nuestras pruebas. Otras personas serán alcanzados, de alguna forma serán tocados. Escucha bien, porque las pruebas es algo imparable. Es lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, no te sorprendas como que alguna cosa extraña te está pasando. Señor, ¿por qué la prueba? ¿Por qué estoy viviendo por esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué yo que te estoy buscando? Dice el apóstol, no te sorprendas, que no te caiga esto como que no sabes por qué. Dice, hay una causa. Y en la prueba es donde se trabaja con nosotros. Es donde Dios puede trabajar con nosotros. Es donde nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros. Y también podemos sacar lo malo de nosotros para trabajar con ello y perfeccionarlo. Jesucristo se lo dijo a sus discípulos en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? El mismo poder, acuérdense, cuando Él hablaba que opera en mí, también operará en vosotros. En otras palabras, el mismo Espíritu que estaba en Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que le fortalecía, que le daba el poder, la fuerza, ahora opera en nosotros también, para vencer de la misma forma que Él venció el mundo y sus aflicciones. Porque seremos afligidos, seremos pasados por pruebas, pasaremos por momentos muy difíciles también. Y no nomás por esto que está pasando hoy del COVID-19, pero toda en la vida. Génesis, Apocalipsis, lea la historia de la iglesia. Por eso dice el apóstol Pedro, no te sorprendas cuando pases por estos tiempos. ¿Por qué? Porque es necesario, importante, y cada uno vamos a pasar, porque es el momento donde nosotros le demostramos a la gente que servimos un Dios real y vivo. ¿Cuál fue una de las revelaciones de Juan en la isla? Que las pruebas iban a venir sobre nosotros. Qué revelación, ¿verdad? Pero todos la necesitamos escuchar esa revelación. Porque hay gente que se salvan y creen que van a caminar en un piso de bombones, de algodón, donde van a caer en blandito. Nunca usted se peleó y usted buscaba un lugar donde estaba más blandito el piso, por si lo tumbaba no le iba a doler. No, vamos a pelear aquí, aquí no hay piedra, aquí no hay arena. Nunca peleaste de esa manera.
Yo sé que usted era Juan sin miedo, usted peleaba hasta arriba de los vidrios, donde sea, ¿ve? Pero aquí vemos una revelación. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:10: no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, no temas por lo que vas a padecer. No temas por lo que vas a sufrir. Será un tiempo solamente. Serás enviado a la cárcel, a la prisión. Y usted sabe que en la cárcel no está la gente que se porta mejor. Está la gente que se porta mal. Los peores. Y a los cristianos no solamente los metían a la cárcel, los metían a los sótanos, a lo más profundo de la prisión. Y lo hemos leído en la palabra de Dios. Pero dice algo interesante: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esas son palabras alentadoras de Dios para nosotros, diciéndonos que vamos a pasar por tiempos difíciles, y por lo que vamos a pasar no va a ser inevitable, porque es necesario para purificarnos, para tratar con nosotros. Solamente nos dice Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las pruebas, hermano, de la vida no son para que caigas en ellas, sino para que salgamos mejor de ellas. Mejor. En todo esto vamos a hablar sobre lo bueno de la prueba. Como en todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Hay un peligro que nos podamos acostumbrar a un distanciamiento, ¿verdad? A una distancia, o a estar en la casa, o a tener compañerismo, amén, por FaceTime. Cada quien hace su comida en su casa y todos conviviendo, ¿verdad? Por FaceTime o por lo que sea. Pero ese no es el plan de Dios. La iglesia, Dios la unió en un cuerpo unido para convivir uno con otro. Y entre todo esto sabemos que hay una manipulación, amén, del sistema, de las noticias, algo diabólico, demoníaco, para separar la iglesia, porque dice la palabra de Dios que esos tiempos iban a venir, donde el diablo iba a buscar esparcir las ovejas, dividirlas. Ahora escucha bien, es ahí donde nosotros como iglesia empezamos a orar, a buscar a Dios, a ayunar, amén, a ver en qué Dios nos puede mostrar en todo esto. Es aquí donde nosotros enfrentamos la prueba con una actitud buena, o mejor, o ya conscientes de la palabra de Dios. Dice verso 3 de nuestro texto: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En otras palabras, dice el apóstol Pablo: estoy consciente de que los problemas no me van a dejar. Las pruebas no se van a ir. A lo mejor sí, por un tiempo, amén, voy a vivir un tiempo bien, en paz, amén, pero va a venir una vez más la prueba. No porque la estoy llamando. Pero dice: entonces mi actitud será gloriarme en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque, como dije hace un momento, la prueba, o en el tiempo de la prueba, hay un crecimiento. Dice: nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce. Esa palabra produce es donde nos agarramos que las pruebas son buenas, porque producen algo bueno para nosotros. Si no producieran algo bueno, no estuvieran ahí. Fuera diferente esta escritura. Nos hacen crecer, nos hacen producir buenos frutos, nos hacen acercarnos a Dios. ¿Cuántos aquí han pensado más en Dios en estas semanas del coronavirus que antes, sea honesto, que antes del coronavirus?
Todos, también ustedes que están viendo, también usted también ha pasado por eso. Ahora estamos pensando más en Dios. Antes a lo mejor pensábamos en la venida de Cristo cada mes o cada 6 meses. Pero ahora todos los días estamos pensando, Señor, si vienes por mí, aquí estoy, Señor, aquí estoy todavía. Si te estás durmiendo, a mí dice la Escritura, el uno será dejado, el otro será tomado. Señor, gracias por la esposa que me diste, pero la segunda venida vienes por ella. No, no va a ser así, serán tomados ambos. Pensamos más ahora en la venida de Cristo. El Diosito, el Jesús, está más en nuestra boca. Estamos más conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Entonces estamos viendo que el COVID tiene algo bueno. Nos ha enseñado como iglesia el valor que tiene la iglesia. El valor que tiene congregarnos, venir a la iglesia. Ya extraño la iglesia, antes la extrañamos. A lo mejor ya algunas personas habían planeado la Semana Santa y dónde iban a estar. Ya tenían resort, amén, reservados y pagados. Toda la semana viendo carne y comiendo carne. Y el domingo, algunos con la hostia y algunos con la Santa Cena, la comunión, ¿no? Santificándose de todo el pecado de la Semana Santa. Y el Señor nos apagó esa vela también. Les voy a cerrar las playas, les voy a cerrar todo hasta para que se vayan al fútbol. Para que estén ahora sí viendo de qué se trata. ¿Cierto o no cierto? Hemos aprendido ciertas cosas. Ahora hasta los que no te caían bien los extrañas. ¿Verdad? Antes, vamos a la casa. Ay, no. Y ahora, que alguien me invite a su casa. Y por ahí te quiere invitar porque tiene miedo que traigas tú el coronavirus en las manos. Y si vas a la casa, te saludan con un wipe, amén, de Lysol, de Clorox, para limpiarte ahí como no queriendo. Este momento le ha enseñado al mundo la realidad de la fragilidad que tenemos, que en un momento nos podemos ir, morir o algo pasar. Presidentes, naciones, pecadores han reconocido a Dios como el único Dios.